de, de las escuchas de Angelici, como en el caso Parrilli, son algunas cuestiones que no son menores, ¿no? Parece que acá aparece con toda claridad el tema de la corrupción en el fútbol de manera manifiesta, aparecen sus lazos con el sistema político de manera manifiesta, aparece un nivel de degradación y de putrefacción del sistema político que realmente es preocupante, aparece el problema de la justicia, todos, la verdad que todos sabemos, tanto en las causas que involucran al gobierno anterior como en las causas que involucran al actual, todos sabemos que en estas cosas que se discuten algo hay, pero cuánto hay nunca se termina de saber, porque la justicia funciona en una suerte de oportunismo, donde de acuerdo al clima político avanza, deja de avanzar y demás. Así que hay un proceso de degradación del Poder Judicial que es francamente lamentable. Y el otro tema serio y preocupante es el tema de estar metidos en el marco de una guerra de servicios de inteligencia, que efectivamente también está desatada en la Argentina. Porque efectivamente hubo un proceso que se vivió en el gobierno anterior, en donde quien fuera socio, inicialmente del gobierno anterior, que era el caso de Estiuso, luego fue desplazado. Ahora, no fue desplazado en el marco de un proceso de democratización del proceso de la inteligencia en la Argentina. No es que disolvimos los organismos de inteligencia y comenzamos a debatir qué inteligencia necesitaba la democracia, sino que se lo desplazó sobre la base de poner el eje en la inteligencia del ejército y básicamente en Milani. Pero usted no siente Esto que abrió un candombe que es el que estamos discutiendo hoy. Aún hoy, perdón, Sí, hoy hay en los servicios de inteligencia del ejército decenas y decenas de espías que no hacen nada, porque están ahí y es peligrosísimo que haya gente que no hace nada en esos ambientes. La verdad que no está claro cuál fue el beneficio del anterior y cuál es el beneficio de haberle dado marcha atrás, cuando hay un montón de gente que no está claro qué hace y que los sueldos se los pagamos todos nosotros. Así es. Mauricio Silva, perdón. No, adelante. Mauricio Silva, ¿ustedes qué creen? Lamentablemente para los argentinos que estamos azorados viendo esto, pasamos de el proyecto X de Milani, el proyecto X del kirchnerismo, a este tipo de escuchas. Pasamos de tener un jefe de espías que era tratado de pelotudo por la administración anterior, a un nuevo jefe que está sospechado, que Macri dice que no tiene nada que ver. El número 2, la número 2 de este nuevo servicio de inteligencia está acusada por Carrió, que a ella misma la espían. El mismo gobierno ha desatado esto que se ha manifestado acá, una guerra de espías, pero que en vez de espiar y dedicarle a la seguridad, al narcotráfico que mata, acá se ha hablado de la situación social, se están espiando entre políticos y entre políticos del mismo Cambiemos. Y lo que más asusta es la negación, que sufrimos esta negación durante 12 años de la realidad. Entonces, negar que Angelici es parte del gobierno es como cuando se negaba que había inflación en el kirchnerismo. Esto es terrible para los argentinos, esto es terrible para la República, sobre todo cuando se suponía que este gobierno venía a levantar la calidad institucional. Diputado, yo no entiendo. No soy diputado. Perdón, Gracias. disculpe. Hay algo que no entiendo entonces, Silva. Lo que no entiendo es, ¿a nadie le horroriza este desmadre que hay con el tema de las escuchas y esto que se... Acabo de decirlo, No, por pero- supuesto. Pero es gravísimo para la institucionalidad y es mucho más grave todavía. Es mucho más grave para la República y para los argentinos que votaron un cambio. Y esto no se está dando. Y cuando un personaje tan importante como Carrió dice que lo espían, esto es sumamente grave. ¿Cómo que no? Por eso Sergio Massa ha dicho, por ejemplo, llamen a extraordinarias para debatir este tema y otros temas más. Entonces esto no se puede estar discutiendo, escuchas sí, escuchas no. Vayamos al Congreso, Senadora, vayamos a discutir este tipo de cosas, de verdad. La acaba de acusar de lo peor que la pueden acusar, de kirchnerista. ¿Es así? ¿Está ocultando la realidad? No, le digo al señor Silva, que no es diputado, que no, justamente lo que se ha buscado en este gobierno, que sí es el cambio, que las escuchas solamente sean autorizadas por orden judicial. De hecho, pasaron a la órbita de la justicia. La mayor tranquilidad que nos puede dar la imparcial la de un juez, que solamente un juez es el que ordena. Evidentemente voy a coincidir con Lozano que esto viene históricamente, esta situación de la guerra, y que hay que solucionarlo. No es que quiera meter cizaña, pero Silva, lo que usted dice es que está negando la realidad al desvincular a Angelici de Macri, eso es lo que está diciendo. Y si Angelici no tiene nada que ver con el gobierno, entonces hay que preguntarle a Carrió.
pero estoy repitiendo cosas que ha dicho la diputada Carrió bueno, y otros tantos. Pero además hay otro problema. Mientras nosotros, senadora, mientras la órbita judicial, se le quiere explicar, porque muchas veces los errores de este gobierno, que son horrores, son, algunos periodistas dicen, son problemas de comunicación. No es que el gobierno no gestiona, sino que comunica mal. No comunica mal, esto es una realidad. Hay un desastre, hay una incapacidad, hay un gobierno que no sabe bien hacia dónde va. Y ya pasó más de un año. Esto es lo triste, lo terrible y lo grave. Bueno, yo le voy a dar buenas noticias, ¿no? Porque sí hay muy buenas noticias. 230.000 jubilados por el cambio que se hizo dejarán de pagar ganancias. La construcción rompe la tendencia y empieza a crecer luego del derrumbe. La Nación, no lo dice Clarín. La inflación comienza a detenerse. El empleo formal empieza a mejorar su condición. Es decir, hay una serie de buenas noticias que también traje mis papelitos para informar de Petris, para no ser menos que de Petris, que el legislador de Petris. Que bueno, yo creo que hay los señales jubilados, de crecimiento. Por ejemplo, el registro de autos, 0 kilómetros, el 60%. Está pasando un poco lo que pasa en el país, ¿no? Ellos polarizan con el kirchnerismo. Pero además, un jubilado argentino, quiero decir esto, un jubilado argentino que tiene que hacerse atender, tiene que llevar muchos más papeles que los que de Petri y de ella para que lo atiendan. Tiene que hacer 500.000 colas, tomar un montón de remises y que le digan que no. Pero pará, esto es muy grave, pero es gravísimo. Sí. Es gravísimo que una persona, cuando hablan de reparación histórica de jubilados también, no repararon nada, no le pagaron a nadie, bien, pero no le dan nada a nadie. Esto es gravísimo. No quiero que nos vayamos porque estamos discutiendo otra cosa. Otro día los invitamos a discutir jubilados. Le quiero precisar a la senadora que precisamente sobre las escuchas, a pesar de que efectivamente dependen de la Corte Suprema, como usted dijo, de hecho hay una autoridad designada por la Corte Suprema que es el que tiene encargado esto. Hay casos como el de Parrilli, que precisamente me está pasando alguien que está familiarizado con la causa, donde no solamente se graban las escuchas, que de esto se ocupa la Corte Suprema y la unidad a cargo de la Corte Suprema. Y estas escuchas fueron ordenadas en el 2015, ¿no? Claro, pero estas escuchas cuando luego no dependían de la Corte. Claro, la AFI las monitorea online, las escuchas que se le hacen a Parrilli, como si fuera un secuestro extorsivo, como si estuvieran siguiéndolo. Si fueran escuchas in situ. In situ para dar órdenes al grupo Halcón. Me parece que para un delito que se cometió hace un año o no se cometió, no sé, es lo que tiene que decir la justicia. A mí la verdad claro, no me parece de gran relevancia. Que lo estén escuchando todo el tiempo un espía de la AFI, me parece que es algo exagerado, ¿no? A ver, las escuchas las realiza un organismo que depende de la Corte Suprema y esta Corte Suprema es quien indica qué se hace con esas escuchas. Vuelvo a decir, esta fue ordenada en el 2015 cuando este sistema todavía no funcionaba de esa manera. Claudio. Primero que todas las afirmaciones de las buenas noticias de la senadora, gracias. La verdad que me parecen poco serias. Primero porque la de los jubilados en todo caso no es una victoria del gobierno, es el resultado de una disputa que dieron muchos sectores para modificar el tema del impuesto a las ganancias. Si hubiera quedado la propuesta original del gobierno, esto no hubiera ocurrido, no hubiéramos tenido los 230.000 jubilados. Segundo, porque cualquier comparación que se haga, hay que decir contra qué se hace. Si yo digo que me estoy recuperando contra un mes anterior, que fue un desastre, pero comparo contra el año anterior y caí, la verdad que no me estoy recuperando. Y esas comparaciones hay que hacerlas bien. La verdad que hasta el momento la economía argentina no muestra señales de recuperación y para colmo de males, no, está bien, pero estamos hablando del gobierno actual. Digo, yo, si querés, hablamos del anterior. Hubo estancamiento en los últimos 4 años de la experiencia kirchnerista, pero lo que hay a partir de la asunción del gobierno de Macri es recesión. Que empieza a modificarse. Bueno, no empieza a modificarse porque además lo que han hecho ustedes en lo que es el comienzo de este año es agravar el cuadro. Ustedes han mantenido la lógica del endeudamiento en apenas 40 días, 18.000 millones de dólares de nueva deuda y han puesto en marcha un proceso de ajuste tarifario que te incorpora 5 puntos de inflación en los primeros 4 meses de este año y que además refuerza la caída del poder adquisitivo y el cuadro recesivo. Así que en realidad, un gobierno que saca la verdad es que default, ustedes no tienen, la verdad que yo te diría más, lo que están demostrando es que no les preocupa salir de la recesión, que la recesión no es un accidente, que es un objetivo.
que el objetivo de este gobierno y de su política es bajar los costos laborales, y para eso la recesión es una estrategia. Y por lo tanto, me parece que lo que está claro es que han puesto en marcha una estrategia que confronta con el conjunto de la sociedad y que nos están llevando a una situación de crisis política. Bueno, este es el problema que tenemos nosotros. Así, por ejemplo, bueno, yo vuelvo a decir, soy cordobesa, en mi provincia se empieza, a ver, está haciendo la punta la cantidad de venta de maquinarias agrícolas con un 60% más, y me voy a comparar con la época del kirchnerismo, que estaban fundidos los pueblos del interior. Así es que evidentemente parece ser acá que es cierto que el complejo sojero ha mejorado. Le dieron todo, es cierto, efectivamente. Hay sectores que están mejor. Permítanme, recibieron todo, están mejor. Ya que estamos hablando de economía, permítanme hablar de sueldos, que es lo que a muchos de nuestros televidentes los preocupa. Primero, las novedades que ayer les adelantábamos sobre la paritaria bancaria. Atención a esto, los bancarios el jueves y el viernes de esta semana, ya hoy lo avisaron por escrito, nosotros ayer se lo anticipábamos, jueves y viernes, jueves 9 y viernes 10 va a haber asambleas preparatorias, o sea, se va a ver afectada la atención al público durante esos 2 días. Y la semana que viene se va a anunciar definitivamente un paro bancario. Dicen que a partir del jueves próximo no pueden garantizar que los bancos funcionen. Esta semana era el plazo límite para justamente que se liquidara este acuerdo que en el gobierno dicen fue una componenda, un arreglo de Brito, Melco y Palazzo. Así me dijeron hoy en la Casa Rosada. O sea que cuando la negociación no da lo que ellos quieren es una componenda. Además de un funcionario que habían designado ellos. Hace media hora era de ellos. Claro. La única forma que haya democracia es que gobiernen ellos, que gobiernen el poder. Ahora denostado, ahora muy denostado Melconian, pero así, esto que digo es un textual de un funcionario, de un ministro. Se fue aplaudido por los trabajadores, tal vez por eso fue denostado. Brito, Melco y Palazzo en una componenda. Así llaman al acuerdo que habían alcanzado con las cámaras patronales los trabajadores del gremio, los dirigentes del gremio bancario. Esas son las paritarias libres de las que hablaba en la campaña. Esto es la verdad. Bueno, además de esto, hoy sobre el tema paritarias habló Pablo Moyano. Tenemos un audio de él, pero antes de esto también la paritaria que manda al resto de las paritarias de alguna manera es la docente. La paritaria docente no tiene avances y se está poniendo muy tensa. Atención, ya hoy 3 gobernadores salieron a advertir al gobierno, la última Lucía Corpacci de Catamarca, pero también Alberto Rodríguez Sá de San Luis, y antes también otros mandatarios, a advertir que lo que tiene que hacer el gobierno es asistir a las provincias para que puedan pagar la paritaria. Ya yo veo en puerta el no inicio de clases. La verdad es temprano para decirlo, pero a poco de iniciadas las conversaciones veo... Lo que hay que decir es que el gobierno rompió la paritaria nacional docente. Claro, no se va a hacer. Claro, o sea, está violando la ley. Está violando la ley. ¿No? Buscó un acuerdo para que sean las provincias las que discutan, en lugar de que se discuta de manera centralizada el tema. Ellos lo que dicen es que fijaron el mínimo en un 20% más que el salario mínimo vital móvil y que después se arreglen las provincias. Pero, perdón, si el año pasado los trabajadores perdimos 10% de la masa salarial. Ahí están parte de las transferencias a los grupos económicos, la pérdida salarial de la masa salarial. Si este año quieren clavar la pauta salarial en 17 o 18, cuando la inflación mínimamente va a ser del 25%, todos los plantillos del 25%, lo que están haciendo es precisamente reducir los costos laborales. Viene el decreto de ART por decreto, ¿no? Que debería venir al Congreso. Vienen a aplicar la ley de flexibilidad laboral, porque lo que están haciendo este gobierno es restituir las ganancias a las grandes empresas. Y por esa razón la industria, acá viene, todos los días vienen los industriales, perdón, todos los días vienen los industriales a decir que la importación de productos está arrasando con las economías regionales. Escuchemos unos segundos de lo que dijo hoy Pablo Moyano sobre el tema paritarias y luego breve pausa y seguimos debatiendo aquí Minuto 1. Yo fui uno de los más críticos el año pasado porque sabía que el acta que se había firmado para que no haya despidos y la firma del bono de 2.000 pesos era algo ficticio, algo para la foto. Sabemos que el gobierno, conjuntamente con los empresarios, no iban a cumplir lo que firmaron y hoy es una realidad, ¿no? Cada vez más despidos en distintos sectores, los más perjudicados son los gremios industriales, los gremios metalúrgicos, los compañeros de AGR, el ministro de Trabajo en particular con camioneros
ha demostrado que es un mentiroso, y miente, es un mentiroso tanto él como Cabrera, ¿no? Que se hace el super ministro, el super primer ministro y no resuelve nada. Está el caso de distintos acuerdos gremiales o salariales que hoy el mismo gobierno, el mismo ministro de Trabajo, siendo hijo de un dirigente gremial, no avala un acuerdo legítimo que habían llevado adelante los trabajadores bancarios con los empresarios de su actividad. La verdad que es un gobierno que claramente gobierna para un sector, te vuelvo a reiterar, los empresarios. Hoy cuando se sientan a la mesa del diálogo, no hay tres sectores, empresarios, trabajadores o gobierno. Es trabajadores con un solo sector. Si todos los CEOs que están en los distintos ministerios del gobierno son todos empresarios. Les agradecemos mucho, hasta aquí llegó Minuto 1, mañana a las 9 nos reencontramos nuevamente, los dejamos en manos de El Destape. Mi nombre es Alejandro Berkovich, Mariano Hamilton, estuvimos haciendo esto hasta hoy. Gracias a todos los invitados. Buenas noches.